¿Qué estamos viviendo hoy? Y de dónde surge la inquietud de esta reflexión. Estamos en vísperas de una jornada electoral. Las elecciones en un país democrático es la gran oportunidad que tiene la ciudadanía para orientar el ejercicio del poder político de aquellos que nunca deben olvidar que son servidores públicos al servicio de los ciudadanos. Toda elección es un momento del juicio ciudadano y de la calificación ciudadana ante los resultados que han dado en la función pública y en sus compromisos asumidos. Quien tiene el poder político no es intocable, al contrario, está siempre ante el escrutinio ciudadano. Los mismos que han sido elegidos en determinado momento deben ser calificados a fin de corregir los errores, los abusos o las injusticias y exigir el cumplimiento de sus responsabilidades. Los mismos que han sido elegidos en una nueva oportunidad de expresión ciudadana, como son las elecciones, en este caso el próximo 6 de junio, deben pasar bajo el escrutinio público. Esto no es nada extraño, este es el juego democrático. El poder, democracia, el poder viene del pueblo, no como una expresión populista, no, sino como una expresión realista. Ejerzamos nuestro poder precisamente cuando hay elecciones. No pongamos pretextos, porque entonces no estamos siendo parte de esta democracia. No, no cuenta mi voto, pues menos cuenta si no vas a votar. No es que ahora por quién voy a votar si no sirve nada. Ve y trata de hacer lo mejor. Escucharemos ahora algunas recomendaciones de nuestros obispos. No es que estoy muy cansado y está muy lejos. Mira, más cansado vas a estar si no eres responsable en el momento en que tienes que hacerlo. Los mismos que han sido elegidos en una nueva oportunidad de expresión ciudadana como son las elecciones de este 6 de junio, deben pasar por nuestra revisión. En este caso son partidos políticos, en otros momentos son personas concretas, pero nunca demos el poder para siempre a alguien ni para todo. En una democracia debe haber equilibrios, debe haber grupos distintos. El poder absoluto no es bueno. Hay una frase, todos la hemos escuchado, es una frase clásica: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto no se puede dar en un ámbito democrático y político. Acudir a expresar nuestro voto es solo el inicio de nuestro deber ciudadano. La continuación de esa responsabilidad es exigir el cumplimiento de los deberes que tienen los servidores públicos que han recibido una responsabilidad de gobierno. Nosotros no vivimos, ya está muy lejos el esquema de la monarquía, ¿verdad? La monarquía, cuando un soberano era prácticamente intocable. No, vivimos una democracia donde los que gobiernan son servidores públicos sujetos al análisis de los ciudadanos. Nuestros obispos, los obispos de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el 6 de mayo, un mes antes de las elecciones, nos han dado un mensaje. Quiero destacar siete afirmaciones en ese mensaje. Primero, participar es un deber moral ineludible. Debemos participar. Preparémonos para ir ese día, llueve, truene o relampaguee. Vámonos temprano a participar, porque además en este tiempo de pandemia todo es más lento. Segundo,
El voto debe ser libre, nada de dejarnos intimidar, de dejarnos comprar, de dejarnos asustar. Voto libre, secreto y en conciencia. En conciencia quiere decir que vamos a tomar una decisión de acuerdo a nuestros principios. Tercero, nuestra fe en Cristo nos permite ver distintas opciones, pero con discernimiento. Como creyentes no es que tengamos que ver solo por alguien, solo por algunos, podemos ver distintas opciones, pero que sea consciente, no vayamos así nada más pues por votar y porque todos piensan que hay, no, con discernimiento. Cuarto, buscar el bien posible, lo perfecto no existe. Lo perfecto no existe. No vamos a encontrar ni al partido perfecto, ni al candidato perfecto, pero el bien posible, el que sea mejor, aunque no sea el perfecto. Y hay una frase que no me gusta, pero también a veces se tiene que aplicar, el mal menor, porque a veces dice uno, pues es que todos están mal, pues busca el que esté menos malo, ¿verdad? No es el ideal es el bien posible, el bien alcanzable. Y quinto, tener siempre presente cuando vamos a votar quién, o recordemos nuestros principios de doctrina social cristiana, quién respeta la dignidad de la persona, respeta la vida, respeta el matrimonio, respeta la familia, está comprometido con la sociedad, combatiendo al crimen organizado, respetando la vigencia del derecho, respetando los derechos humanos, especialmente la libertad religiosa, expresando su compromiso con los pobres y el medio ambiente. Estoy recordando la orientación que nos da nuestros obispos, que ustedes pueden buscar y leer pausadamente. Sexto, respeto al México plural. No somos un México, somos una sociedad con muchas expresiones culturales. No podemos buscar una sola expresión, una sola persona que nos interprete todo. México es pluralismo. Pluralismo en su riqueza cultural, en sus sensibilidades, etcétera. Y lo que debemos buscar es el que respeta nuestra pluralidad y nos ayuda a reconciliarnos, no a dividirnos. Y por último, la democracia no termina con el voto, sigue con la participación y el seguimiento. Dice el Papa Francisco, busquemos la buena política, esa política que es la más alta expresión de la caridad. Alejémonos de la demagogia de todo tipo. Y voy a citar una frase del Papa Francisco que repite en distintos contextos. Los demagogos son aquellos que quieren pensar por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. Los demagogos son aquellos que quieren actuar por el pueblo, pero no dejan actuar al pueblo. Y convierten la palabra pueblo en una expresión vacía. Son ellos. Piensan por los pobres, pero no dejan pensar a los pobres. Son ideologías oportunistas y manipuladoras. Lo dice en su encíclica Fratelli Tutti, la última encíclica, sobre la fraternidad y la amistad social, donde nos invita en el capítulo 5 a buscar la buena política, la política de participación y respeto que se oponga a los populismos de cualquier tipo, los que manipulan, los que se quieren convertir en la voz única y los que se consideran los únicos que pueden hacer el bien. En la democracia todos debemos tener espacio. Y quiero ahora mostrar una realidad. No estoy entrando en políticas partidistas. Estoy analizando una realidad que debemos tener en cuenta al emitir nuestro voto.
porque he dicho, los gobernantes que han recibido la confianza ciudadana en una elección deben también pasar por la revisión de los ciudadanos. ¿Qué es lo que vemos hoy en un gobierno que lleva ya un compromiso amplio y que se ha mostrado en sus distintas acciones y pensamientos cómo se conduce frente a nosotros? Y es ahí donde debemos decir, ¿seguimos por ese camino o no seguimos por ese camino? Un gobierno que prometió mucho, creando expectativas desproporcionadas. Es fácil prometer. Estamos ante un gobierno que prometió mucho, muchísimo, y la realidad es distinta. Un gobierno que habla mucho y no escucha nada, no sabe escuchar, no quiere escuchar. Hace tiempo me tocó redactar un pequeño artículo donde, hace tiempo, no de ahora, hace 2 años, que se titulaba Un gobierno que no sabe escuchar. ¿Saben cuál fue la reacción a ese artículo? Fue una reprimenda al arzobispo de México, porque se le decía, oiga, escuche, lleva varias acciones que no van por el camino correcto, escuche. En lugar de escuchar, vino una reacción indigna hacia la iglesia. Un gobierno lleno de resentimientos que se convierten en odio y venganza para quienes no lo secundan. Un gobierno que culpa al pasado de todos los males y se siente víctima de todos sin tomar la responsabilidad que le toca hoy para solucionar él los problemas. Para eso está ahí. La realidad de México la conocemos todos. Si quieres estar en el gobierno es para solucionar, no para repartir culpas. Un gobierno que destruye sin construir. Un gobierno que ha desestructurado el sistema de salud que funcionaba más o menos sin haber creado antes otro que fuera mejor. Un gobierno que pasa por encima de las instituciones y leyes, que desestructura también nuestras instituciones básicas que nos dan cierta certidumbre para exigir a los propios gobernantes. Un gobierno que no piensa en los ciudadanos, sino en sus planes ideológicos, aunque no beneficien a nadie. Un gobierno que ha dado todo el poder al ejército y se ha rodeado de él. Un gobierno que quiere combatir la corrupción, pero está rodeado de corruptos. Un gobierno que no se ocupa de la seguridad. Estamos viviendo los años más violentos, con homicidios, narcotráfico sin control, problemas en las familias hacia la mujer. Un gobierno que miente, que traiciona, que roba. Un gobierno que proclama todos los días la austeridad y gasta miles de millones de pesos en proyectos sin futuro. Quiero decir una anécdota sin mayor relevancia, pero bueno, no dejemos pasar ni los detalles. Un gobierno que dejó Los Pinos, que son unas oficinas de trabajo y una casita relativamente pequeña, para ocupar un palacio suntuoso en toda la palabra. ¿Cuál gobierno austero? Un gobierno que organiza un instituto para devolver al pueblo lo robado y se vuelve a robar lo que debía devolver. Está comprobado. Un gobierno que más que administrar la riqueza del país, está ocupado en manipular a la población. Un gobierno que atenta contra la inteligencia del pueblo organizando la rifa de un avión, que no se rifa. Por favor, no somos estúpidos. Un gobierno que pierde la dignidad frente al gobernante de los Estados Unidos, que más ha insultado a los mexicanos. Un gobierno que acaba con las oportunidades de inversión y devalúa el crecimiento del país. Un gobierno que no ha puesto su prioridad
en la cultura, en la educación, en el desarrollo de la sociedad civil. Un gobierno que ha puesto como prioridad a los pobres y ha aumentado la pobreza en todos sus niveles, aumentando en 2 años 10 millones más de pobres en nuestro país, ya de por sí golpeado por la desigualdad. Un gobierno que reparte dinero sin programas de desarrollo, sin evaluación, con la única finalidad de tener clientelismo político. Un gobierno que quiso estar muy cerca de la gente y está más lejos que nunca. Un gobierno que se desentendió de las necesidades de la población durante la pandemia, en las cuestiones de salud y más en la economía. Un gobierno que con su mayoría en el Congreso ha tomado decisiones insensatas que afortunadamente los jueces y la Suprema Corte de Justicia han detenido hasta este momento. No sabemos más adelante. Un gobierno que crea adversarios todos los días dentro y fuera del país. Un gobierno que tiene candidatos impresentables y los defiende sin pudor por encima del más elemental sentido de dignidad. Un gobierno que no se hace cargo de sus errores ni de sus responsabilidades. Un gobierno que no acepta la crítica y persigue a sus críticos. La letanía podría seguir. Todos conocemos esta realidad. No estoy señalando sino hechos, no estoy haciendo juicios. Estamos señalando hechos que podemos ver todos los días. ¿Cuál es la conclusión ante esto? No demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común, para la subsidiariedad. No brindemos más confianza a quien se dedica a dividir, no a unir, no a desarrollar. Cuidemos nuestra democracia. Es de todos, no de una persona. Cuidemos las instituciones. Es así como avanza un país, como progresa, como se equilibra también los distintos grupos de la sociedad, las instituciones que hemos construido para ello. Cuidemos la libertad, el don preciado que Dios nos ha dado para buscar el bien, la verdad. Cuidemos nuestro futuro, el nuestro y el de las nuevas generaciones. El pueblo pone y el pueblo quita a través de las leyes que protegen la expresión popular y mayoritaria. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas expresándonos en las urnas. Vayamos a expresarnos en paz, no con violencia. No se trata de llenarnos de resentimientos y odios. Ese no es nuestro camino. Vayamos en paz, con deseos de que esta sociedad sea mejor, respetando incluso al que piensa distinto que nosotros. En paz. Vayamos con deseos de servir, como lo hemos señalado, rasgo fundamental de nuestra vida cristiana. Queremos servir a nuestra patria, queremos servir a los demás, incluso a quienes no se dan cuenta de la profundidad de lo que estamos viviendo. Y vayamos respetando las leyes. Lo estamos haciendo porque es un paso organizado en una sociedad que tiene sus leyes, tiene sus tiempos. Si las elecciones muestran a un pueblo que participa y reafirma el camino actual, debemos respetar en paz y buscar nuevos caminos de participación y compromiso para el cambio hacia lo que creemos que debe ser mejor. Hay muchas cosas que podríamos seguir profundizando, pero una reflexión es una provocación. Poner las bases, los principios, los valores que nos mueven como discípulos de Cristo y mirar una realidad que necesita de nosotros, que necesita de nuestra expresión, sin odio, aprovechando
los escenarios propios de una sociedad participativa y democrática. Los servidores públicos deben ser analizados por los ciudadanos y los ciudadanos deben también comprometerse con su propia realidad, con su propia patria.